Hola, bienvenido, bienvenida a otro episodio de este podcast en el nombre de Jesús. Este es el tercer episodio y el día de hoy vamos a hablar de otro tema que siento que puede ser controversial entre esas audiencias que están pasando por un despertar de conciencia y es el tema del pecado. Y la razón por la cual creo que es controversial es quizás por algún rechazo al mensaje religioso que condena a la humanidad completa porque es pecadora y porque es sucia y porque todos somos pecadores y lo entiendo completamente porque yo también comparto ese rechazo a ese mensaje religioso. Sin embargo, hoy vamos a explorar más a fondo en realidad qué significa este tema del pecado. Porque a pesar de que en círculos de despertar de conciencia, de todo tipo de doctrinas filosóficas y espirituales alternativas, de todo tipo, aunque se hable de cómo nuestra esencia es amor y del origen divino del ser humano, que creo que es un tema que se habla mucho en estos círculos, y quizás por eso también se rechaza tanto el tema del pecado. No podemos negar que ha habido una incongruencia con esa esencia amorosa que somos y el estado del mundo es suficiente evidencia para voltear a ver eso. Creo que en eso también todos estamos de acuerdo. En estos círculos de despertar de conciencia también se habla mucho de restaurar esta congruencia con nuestra esencia amorosa, que es lo que muchos han llamado matar al ego, ¿verdad? La muerte del ego. Entonces se reconoce que sí ha habido cierta incongruencia con ese amor que somos. Al final, eso sería el pecado, aunque en palabras religiosas. Entonces, en este episodio vamos a explorar un poquito más de este tema para quitar ese dogma religioso que ha cargado esta palabra, pecado, y que creo que ha traído mucho dolor a la humanidad y que también, desafortunadamente, se ha atravesado entre nosotros y el conocimiento de Jesucristo, porque la religión ha utilizado tanto esta palabra que ha ocasionado un repele, un rechazo al Evangelio verdadero, a las buenas noticias verdaderas de Cristo Jesús, que al final estas buenas noticias verdaderas son la solución sostenible a la incongruencia que ha tenido el ser humano, que sería el pecado. Una incongruencia con su diseño verdadero, que es ser creados en imagen y semejanza de Dios, esa esencia amorosa también de la cual todos venimos. Entonces creo que aquí encontramos, como dicen en inglés, common grounds, ¿verdad? Un piso común o un territorio donde todos estamos en común acuerdo, que es verdad que el ser humano ha vivido en incongruencia y con una tendencia a la autodestrucción. Entonces, comencemos a ver más a fondo este tema del pecado. Cuando recién comenzó mi encuentro con Cristo y cuando estaba empezando a ver nuevas definiciones a palabras que vienen en la Biblia, sin este tinte religioso que tanto me ocasionó trauma en la infancia, trauma religioso, una de las primeras palabras que busqué fue la palabra pecado, la etimología de la palabra pecado. Y me encontré con que esta palabra en español, pecado, viene del latín peccatum, que significa delito, falta o acción culpable. Y al ver esto, la palabra que más saltó para mí fue la palabra falta, porque en mi camino de despertar de conciencia, algo que se había vuelto bastante evidente para mí fue el ver cómo colectivamente hemos estado viviendo fuera del momento presente, cómo la mente humana ha tenido la tendencia a salir del momento presente, a estar obsesionado con el pasado, en depresión, o también obsesionado con el futuro, con tenerlo bajo control, que esto sería ansiedad. Entonces, tenía ya este conocimiento de cómo el volver al momento presente representaba soltar todas esas ansiedades, depresiones, apegos de la mente que se desespera por tener el control. Entonces, cuando vi esta palabra falta, que significa el origen de la palabra pecado en latín,
peccatum, lo primero que me llamó la atención fue cómo una falta es un tipo de ausencia, ¿verdad? Donde falta algo es porque hay una ausencia de algo. Por ejemplo, falta esta persona en la fiesta. ¿Por qué? Porque no estuvo ahí. Hay una ausencia, ¿verdad? O por ejemplo, hubo una falta en el equipo de fútbol, en este juego, cometieron una falta a este equipo. ¿Qué faltó? Bueno, faltó integridad quizás en el juego, faltó que se respetara al equipo contrario, qué sé yo, pero habla de una falta de algo, de una ausencia. ¿Y qué es lo contrario a la ausencia? Es la presencia, ¿verdad? Entonces, cuando vi esta etimología de la palabra pecado en español, de inmediato sentí esta revelación de cómo es verdad, cuando estamos siendo incongruentes con nuestra esencia amorosa, es porque no estamos presentes, no estamos verdaderamente aquí y ahora en el momento presente. Por ende, estamos ausentes. Hay una ausencia, hay una falta de nosotros aquí y ahora. Entonces aquí ya estamos empezando a ver los rasgos, las características de este tema del pecado y de la incongruencia que el ser humano ha tenido con su esencia, con el amor. Y creo que es bastante acertado el empezar a ver cómo cuando estamos teniendo comportamiento autodestructivo o dañino tanto para nosotros como para los demás, hay una cualidad de ausencia en nosotros. Y si lo pensamos, en realidad estos son los pecados capitales. Los 7 pecados capitales para mí son formas en que salimos del momento presente. Por ejemplo, la gula. El simple hecho de comer alimentos no es pecado, pero cuando tenemos una relación adictiva con la comida, cuando queremos más y más y más, se convierte en gula, que es uno de los 7 pecados capitales. ¿Y qué ocurre cuando tenemos esta relación adictiva con la comida? Pues que no estamos verdaderamente presentes con el alimento que estamos saboreando justo en este momento. Todavía ni siquiera nos terminamos el pastel que tenemos delante de nosotros, no le estamos dando toda nuestra presencia para saborearlo, para disfrutarlo, y ya estamos pensando en el siguiente que nos queremos comer. Eso es gula, esa ausencia del momento presente, esa adicción. En este mismo ejemplo de la gula y la ausencia que vivimos cuando estamos cayendo en gula, también nos podemos dar cuenta de cómo en esta ausencia del momento presente no estamos lo suficientemente sensibles a cómo nos sentimos aquí y ahora con este pedazo de pastel que nos acabamos de comer o nos estamos comiendo, que no nos damos cuenta de que quizás ya estamos satisfechos y en realidad no queremos otro pedazo de pastel. Y como no estamos presentes con nuestro estómago que nos está diciendo, ya no me des más porque ya llené, ya me siento bien, ya estoy satisfecho, entonces no ponemos atención, caemos en gula, comemos de más y luego nos sentimos mal. Otra vez, estos son comportamientos autodestructivos, autodeteriorantes y que nos hacen daño. Ya identificamos uno de los componentes que tiene el pecado o esta tendencia a la incongruencia del ser humano con el amor que es, y es esta ausencia, ausencia de la presencia de estar aquí y ahora. Y creo que otro componente es también la adicción. La adicción nos saca del momento presente. Otra vez, los 7 pecados capitales hablan de una relación adictiva con cosas que queremos hacer, pero que abusamos de ello. ¿Por qué? Porque estamos fuera del momento presente y estamos siempre queriendo más y más y más. Entonces, algo que se relaciona a este tema sobre cómo la adicción es uno de los componentes que caracteriza al pecado es el tema del placer y cómo desafortunadamente la religión ha satanizado el placer porque nos ha enseñado que el placer es malo, que el placer solamente viene del pecado, ¿verdad? La carne que quiere caer en las tentaciones del placer que nos hacen caer en pecado. Entonces ha habido una distorsión religiosa
del placer mismo. Sin embargo, Dios nos creó este cuerpo físico con la habilidad de sentir placer, con terminaciones nerviosas que nos hacen sentir este placer, y este no es un error por parte de Dios. Otra vez fuimos creados en su imagen y semejanza. Entonces, ¿dónde viene la distorsión en el placer que luego se vuelve adicción? Y aquí vale la pena voltear a ver la diferencia entre el placer de la adicción y el placer de la conexión. Para mí estas dos palabras nos revelan bastante. La realidad es que todo ser humano está en busca de conexión. Fuimos creados para la conexión. Entonces, cuando no sentimos esta conexión, cuando no sentimos este amor, el resultado va a ser que inconscientemente vamos a estar buscando esta conexión en otros lugares, que es donde caemos en el placer de la adicción. Entonces, la conexión produce placer, claro, porque a todos nos gusta sentirnos conectados cuando sentimos tanto conexión verdadera con alguien más, o cuando sentimos una conexión verdadera incluso con nosotros mismos o con la vida misma, cuando estamos disfrutando de un atardecer y nos sentimos tan conmovidos por ese momento. Todo eso nos habla del placer de la conexión. Entonces, cuando no lo estamos teniendo, buscamos ese placer en otras cosas y caemos en placer de la adicción, que es el pecado. Y una de las diferencias principales entre el placer de la adicción y el placer de la conexión es cómo el placer de la adicción busca afuera lo que le falta adentro o lo que percibe que le falta. Entonces viene de un lugar de escasez, viene de un lugar de me falta algo, estoy incompleto, entonces tengo que buscar algo allá afuera que me complete. A diferencia del placer de la conexión, que viene de un lugar donde despiertas, reconoces que tú ya estás completo aquí y ahora. El placer de la conexión nace desde adentro. ¿Por qué? Porque incluso cuando logro conectar con otro ser humano, no podría conectar con esa persona si primero no conecté conmigo mismo en cierto sentido, donde ahora está habiendo resonancia con esa otra persona también. Es porque ya había conectado conmigo mismo o conmigo misma en mi interior en relación a ese tema donde estoy encontrando conexión con otra persona. Hay resonancia ahí. Entonces, para poder conectar con los demás, la realidad es que primero tuve que haber conectado conmigo mismo, porque si no, son simplemente las identidades falsas, las máscaras del ego, las que están, entre comillas, conectando, pero en realidad no están conectando, están buscando placer de la adicción, o en otras palabras, codependencias, eh, encajar en algún grupo social, etcétera. Entonces, primera diferencia entre el placer de la adicción y el placer de la conexión es la adicción está en una búsqueda constante allá afuera de lo que solo puede encontrar en su interior. La conexión sabe que empieza desde adentro ese placer. Otra diferencia que va a la par de esto es que el placer de la adicción nos hace dependientes a esa cosa externa y por ende nos hace esclavos porque estamos dependiendo de más comida, más comida, más comida, o más éxitos, más sexo, más dinero, más de lo que sea que esa identidad falsa haya identificado como parte de sí mismo, más de lo que esa máscara egoica haya creado como parte de su misma identidad. A diferencia del placer de la conexión, que cuando encuentras esa conexión en tu interior, con tu esencia, que al final es Dios, porque Dios es el origen de todo, entonces cuando encuentro esa conexión, hace lo contrario, me libera. Dejo de ser dependiente de cosas externas porque paso a ser dependiente del único que verdaderamente me puede liberar, que es la verdad, que es Dios. Dios es la verdad, Dios es amor. Entonces, cuando coloco mi dependencia en Dios, el resultado es libertad. Es paradójico, pero el placer de la conexión nos libera. Otra diferencia es que el placer de la adicción es efímero, dura muy poquito y el sufrimiento que trae sale a flote cuando el placer se desvanece, ¿ok? Porque es un placer artificial.
solamente fue un placer momentáneo. Pero el placer de la conexión es duradero. ¿Por qué? Porque es real y porque viene de las profundidades de nuestro ser, porque viene directamente de Dios, del único eterno, el único que no es efímero o artificial o que puede desaparecer. Y aquí es donde empezamos a ver el contraste entre el placer de la adicción o el pecado, lo que resulta en esa incongruencia del ser humano, y el placer verdadero para el cual fuimos creados, porque fuimos creados para esto, para el placer. De hecho, la palabra Edén, del jardín del Edén, donde estaban Adán y Eva, esa palabra Edén significa deleite. Fuimos creados para el deleite, para lo placentero, para lo bello. Entonces, el placer no es malo. Este episodio espero que desvanezca esta percepción que condena al placer para aquellos que han tenido un lente religioso toda su vida. Y al mismo tiempo que invite a otras personas que han sentido rechazo hacia el Evangelio o las buenas noticias de Cristo Jesús por lo dañina que ha sido la percepción del pecado colectivamente a través de la institución que es la religión, se abran al placer más bello, que es el de la conexión, que todo este círculo de despertar de conciencia, que toda esta comunidad que está pasando por un despertar de conciencia sabe que hay un placer más allá que solo el placer de la adicción. Bueno, ese placer más bello lo encontramos en el momento presente, porque es donde estamos en comunión con el gran yo soy. El gran yo soy, aquí y ahora, en el momento presente. En otras palabras, el gran yo soy podría ser el gran momento presente. Y Jesús es el gran yo soy. Y aquí les quiero platicar una anécdota porque quizás a mis amigos cristianos estas palabras les sean redundantes porque las escuchan todo el tiempo, pero para aquellos de nosotros que venimos de un contexto de espiritualidad alternativa, donde se habla mucho de la presencia yo soy, pero no tanto de Jesús como el gran yo soy, para mí fue un momento muy bello, el momento en el que me cayó el 20 de que Jesús es el gran yo soy, fue a través del idioma francés, que en francés yo soy se traduce como je suis y se escribe como J-E-S-U-I-S. Entonces, leí esta frase en francés que dice je suis, pero leí también Jesús, porque así se escribe. Quitando la I de la palabra Suisse, tienes Jesús. Entonces leí je suis Jesús y vi yo soy Jesús, el gran yo soy. Fue un momento como revelatorio para mí y ya saben cómo se mueve Dios con las sincronicidades. Justo después de este momento, mi mamá había puesto una playlist de música cristiana y justo después de este momento escucho que una canción empieza a cantar que Jesús es el gran yo soy y yo, ¿qué está pasando? Y bueno, para mí fue como una revelación muy importante porque nunca me había sentado a verdaderamente procesar esta afirmación de que Jesús es el gran yo soy. De hecho, no sé si la había escuchado siquiera, tal vez en mi infancia o tal vez en algún momento muy rápido, pero esa fue la primera vez que me senté a procesarlo. Y bueno, para mí fue la revelación de que Jesús es el gran yo soy, eso a la par de todo el encuentro con Cristo que estaba teniendo. Y esto a la par de diferentes versículos de la Biblia o enseñanzas empiezan a revelarnos más y creo que empiezan a poner las piezas de rompecabezas juntas, a armar el panorama más amplio, más grande y nos empiezan a revelar cómo si hay algo muy importante sobre el momento presente que nos quiere comunicar Dios. Varios de estos ejemplos son como en la historia donde los israelitas tuvieron que estar en el desierto mucho tiempo y Dios les daba el maná, que era el pan del cielo, para que ellos pudieran sobrevivir cuando no sabían de dónde iban a obtener alimento. Bueno, Dios les mandaba el maná, pero una de las instrucciones que les daba es también no acumular más maná, más alimento del que necesitaran para ese día en específico, porque si guardaban para los siguientes días, o sea, para el futuro, la mente buscando control hacia el futuro, el maná se echaba a perder para el día siguiente, el pan no duraba más que ese mismo día. Otro ejemplo está en Mateo 6:34,
que dice, así que no se afanen por el día de mañana, o en otras palabras, no se preocupen, preocupen, ocupen antes de tiempo por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta el día su propio mal. Entonces aquí tenemos otro mensaje muy claro sobre no te anticipes al día de mañana, vive el día de hoy, vive el momento presente. Otro ejemplo es cuando Jesús habla de cómo los pajaritos no se andan preocupando por qué van a comer el día de mañana y cómo Dios está muy consciente de darles de comer a los pájaros y dice, ahora imagínate tú, que fuiste creado en su imagen y semejanza, que eres más importante para Dios, ¿cómo no te va a dar a ti Dios lo que necesitas? No te preocupes por el día de mañana, vive el día de hoy. Entonces empezamos a ver un patrón en estas enseñanzas de Dios sobre vivir el momento presente, sobre volver aquí y ahora, que claro que implica mucha confianza, ¿verdad? Así como los israelitas tuvieron que confiar en Dios, que les iba a dar el maná el día siguiente también, así como los pajaritos no se están preocupando porque confían en que van a tener alimento al día siguiente, nos requiere confianza. Y aquí vuelvo al episodio número 1 que hablaba sobre cómo confiar en la vida es confiar en Dios. Entonces, volver al momento presente y tomarnos muy en serio, vivir desde este espacio de presencia, nos va a demostrar las áreas donde todavía no confiamos en Dios. Y las áreas donde todavía no confiamos en Dios también tienden a ser aquellas áreas donde caemos en pecado. Otra vez, pecado como ausencia, como esta tendencia a salir del momento presente, a estar perdido en esa identidad falsa del ego que quiere acumular más y más y más cosas, placer de la adicción, para sentirse bien. Las áreas donde no confiamos en Dios son las áreas donde queremos tener el control de nuestra vida y nos adelantamos con estrategias para controlar a la perfección nuestro futuro y estamos pensando excesivamente en cómo mantener este control y nos esforzamos desesperadamente por mantener el control, cuando en realidad el único que verdaderamente sabe sus planes para ti, porque es omnipresente, porque es omnisciente y porque es omnipotente, es Dios. Y esta para mí quizás es la razón principal por la cual Dios odia el pecado. Y esta palabra odio, que en la religión le llaman también como la ira de Dios, que muchas veces tristemente hemos pensado que la ira de Dios es contra nosotros, seres humanos, porque somos pecadores y porque somos sucios y somos malos, pero todo eso es distorsión de la religión, cuando en realidad la ira de Dios es en contra del pecado mismo, es en contra de esa tendencia a la ausencia, de esa confusión en nuestra identidad que nos mantiene fuera del momento presente, intentando merecer amor, que en próximos episodios vamos a hablar de este tema sobre lo ridículo que es intentar merecer amor. Pero por eso la ira de Dios es hacia aquello que nos daña. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ama incondicionalmente. Entonces, claro que va a odiar aquello que nos hace daño, porque lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor sería el miedo, y ahí sí, Dios no le tiene miedo a nada. Pero el odio o la ira de Dios es más bien una extensión de su amor hacia nosotros. Hay varios teólogos que hablan sobre este tema, sobre cómo la ira de Dios es más bien una extensión apasionada de su amor que busca protegernos a toda costa, que busca regresarnos a la intimidad con Él a toda costa, a la confianza en el amor, que es Él, Dios es amor. Entonces, nuevamente, la ira de Dios es en contra del pecado mismo porque nos separa a nosotros de Él, pero no lo separa a Él de nosotros. Y esto también es algo que podemos conocer a través de diferentes teólogos que hablan sobre cómo no estamos separados de Dios verdaderamente, solamente es nuestra percepción la que nos percibe a nosotros mismos como separados de Él. Caemos en esta ilusión de la separación y la creemos como si fuera verdadera, pero es una mentira de la mente. Y eso es lo que ocurre cuando salimos del momento presente, cuando estamos en esa ausencia
no nos percibimos a nosotros mismos en comunión con Dios, porque esa comunión se vive aquí y ahora, en el momento presente, en el gran yo soy. Y para concluir este episodio, quiero traer nuestra atención a una parábola que aparece en la Biblia, que habla sobre cómo una mujer tiene 10 monedas de plata, se le pierde una y se pone a buscar en todas partes hasta que encuentra la moneda que le faltaba. Y cuando encuentra esa moneda que le faltaba, se regocija y se pone feliz y le platica a todos. Y en esta parábola nosotros somos la moneda que se perdió. Dios es esa mujer que se pone a buscar la moneda por todas partes hasta encontrarla y cuando la encuentra, se alegra. Y bueno, creo que la primera revelación que tenemos a través de esta parábola me gusta mucho cómo la explica François Dutoit, que es quien traduce la Biblia en esta traducción que se llama espejo, Biblia espejo, y él nos explica cómo la moneda en realidad nunca perdió su valor. La moneda perdida nunca perdió su valor, siempre siguió siendo esa moneda de plata que tenía el mismo valor y por eso la mujer estuvo buscándola y buscándola y buscándola. ¿Por qué? Porque la moneda nunca perdió su valor, lo seguía teniendo, simplemente estaba perdida. Y la siguiente revelación para mí es cómo esa moneda simplemente estaba perdida, simplemente estaba ausente. Otra vez, ausencia. Eso es lo que ha ocasionado el pecado en nosotros, una ausencia del momento presente. Y ahora sí, para concluir, porque me acabo de acordar de otra cosa que quiero platicar en este episodio, y quizás esto es más hacia mis amigos cristianos que están en un proceso de discernimiento de lo que ha sido religión en su educación y que ha sido verdad directamente de Dios. Y tiene que ver con esto que se dice repetidamente en círculos religiosos, que es cómo hay que purificar a la humanidad o hay que limpiarnos del pecado. Bueno, incluso en esa afirmación podemos ver cómo el pecado no es parte intrínseca de nosotros, no es parte de nuestra esencia, no es parte de lo que en verdad somos. ¿Por qué? Porque cuando limpias algo, le quitas todo lo que no es, le quitas la mancha y la mancha no es esa cosa que estás limpiando. Lo mismo dice la palabra purificar, purificar, hacer puro, puro. Cuando quieres algo puro, quieres pura esencia de eso que estás buscando. Por ejemplo, cuando quieres puro limón, quieres solamente aquello que es limón. Imagínate que quieres un vasito lleno de puro jugo de limón. Significa que solamente quieres limón y ya, y no quieres que traiga cualquier otra cosa que no sea el limón. Entonces, decir, tenemos que purificar a la humanidad, es decir, quiero pura humanidad, quiero un humano puro, o sea que quiero quitarle todo lo que no es ese ser humano. Y eso que no somos ha sido el pecado, ha sido la identidad falsa que nos hemos creído tanto. Desafortunadamente, en la religión, tanto énfasis se ha hecho en el pecado que incluso se ha tenido la creencia de que el pecado es parte intrínseca del ser humano. Entonces el ser humano se empieza a identificar con el pecado mismo, empieza a crear una identidad del pecado. Se empieza a creer, es que yo así soy, yo soy pecador. Es como si aquello que estamos intentando limpiar se identifica con la mancha que le estamos intentando quitar. Y piensa que es imposible quitarle esa mancha porque esa mancha es parte intrínseca de lo que es. Pero no, el simple hecho de afirmar el limpiar a la humanidad o el purificar a la humanidad habla de cómo el pecado no es parte intrínseca de la humanidad. Y no solo eso, sino que las buenas noticias, el Evangelio, nos dicen que Cristo Jesús ya terminó con el pecado en la cruz. Entonces ya terminó con esa tendencia a la ausencia, con esa identidad falsa, con esa tendencia al placer de la adicción que solo nos destruye. Si todavía no vemos sus efectos, es también porque, como dice en la Biblia, todavía no lo creemos al 100%.
porque hay que creer unas buenas noticias para poder disfrutarlas. Si no las creemos, no las vamos a disfrutar. Ahora sí, muchas gracias por escuchar este episodio. Me encantaría conocer tu punto de vista sobre el pecado, sobre lo que esto representa para ti, qué te ha ayudado a entender el pecado y lo que ha hecho en la humanidad. Y si has pasado por algún tipo de redefinición de la palabra, así como me pasó a mí, también me encantaría leerte o escucharte. Entonces, dame tu retroalimentación y nos vemos en el próximo episodio.